Hoy voy a hablarles del contexto sociocultural y filosófico de Kant. El movimiento espiritual europeo más importante desde la Reforma y que influye sobre el desarrollo político del siglo XVIII es la Ilustración. Culturalmente, la Ilustración significa el triunfo del racionalismo y estuvo motivada por el éxito alcanzado por las corrientes empiristas surgidas en Inglaterra durante el siglo XVII. Fue el resultado cultural de la expansión de la nueva burguesía media, clase social, que por su formación, por sus intereses contrarios a la pervivencia de los privilegios nobles y por su mentalidad laica y antijerárquica, exalta el valor de la razón frente a la religión y de la igualdad frente a los estamentos. La filosofía de la Ilustración surge en Francia y desde aquí irradió a toda Europa. ¿Cuáles fueron los motivos de su nacimiento? Pues los motivos de su nacimiento fueron el desencanto de la política interna y externa de Luis XIV, el poderoso arraigo de la filosofía cartesiana y el desarrollo del libertinaje filosófico-religioso. Los ilustrados no atacan abiertamente a las estructuras del antiguo régimen, pero sí van a realizar una crítica impregnada de ironía sumamente demoledora. Las ideas ilustradas van a ser recogidas y acogidas por intelectuales, por la aristocracia y por la burguesía. Van a ser propagadas por los salones y por los cafés, y la prensa va a contribuir mucho en su propagación. La masonería también intervino en la divulgación de las nuevas fórmulas ideológicas. ¿Cuáles son las ideas básicas de la mentalidad ilustrada? En primer lugar está la naturaleza. La naturaleza cuyos secretos se van descubriendo y el hombre los va admirando y va a considerar que la sociedad ha corrompido al hombre. La máxima de la Ilustración será la naturaleza dominada por la razón. Otra idea fundamental es la idea del progreso. El progreso que surge gracias al desarrollo científico dando paso a la técnica. Otra idea importante de la mentalidad ilustrada es, como es lógico, la razón. La razón que se aplica a todos los campos, confiando en que el hombre, mediante el recto uso de la razón, va a ser capaz de conseguir y de conquistar cosas increíbles. Y por último, la idea de la felicidad. El hombre tiene derecho a ser feliz y se va a definir la política como el arte de hacer felices a los pueblos. ¿Cuáles son las figuras más representativas de este movimiento en el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII? Y voy a destacar en ese tránsito a tres personajes: John Locke, Leibniz y Kant. John Locke. John Locke es el continuador del empirismo científico de Bacon. Sus ideas políticas aparecen en su obra Dos tratados de gobierno, donde propugna la separación de poderes. Locke defiende un tipo de gobierno parlamentario frente al sistema absolutista europeo. Leibniz. Independientemente a su labor físico-matemática, Leibniz presenta un sistema idealista distinto al empirismo inglés. Propone la unión de las iglesias y la concordia de los estados para conseguir la unidad europea. Y el máximo exponente de la Ilustración es Kant. De él, de Kant, partirán las dos posiciones más importantes de los 50 años siguientes: el idealismo de Hegel y el positivismo de Comte. En este ambiente hay que hablar del despotismo ilustrado en Europa. ¿Qué es el despotismo ilustrado?
Pues el despotismo ilustrado no es una doctrina política, es una forma de gobierno que consiste en la aceptación por parte de las monarquías absolutas instauradas en el siglo XVII de un programa de reformas políticas, sociales y económicas ya señaladas por la enciclopedia y también por todos los hombres de la Ilustración. El despotismo como término aparece en el siglo XIX en Alemania y existen una serie de caracteres comunes en la política ilustrada de este siglo XVIII. Características comunes. Una, la centralización administrativa. Otra, la vigilancia y la corrupción de los cargos burocráticos. El intervencionismo del Estado en todos los aspectos del país. La elevación y preocupación por elevar el nivel cultural. La reforma fiscal en perjuicio del clero y la nobleza que se ven obligados ahora a contribuir. Tolerancia con otras religiones, junto a la persecución de órdenes monacales, particularmente a los jesuitas. Y abolición de la servidumbre en las zonas rurales. Los países en los que se pone en práctica políticas del despotismo ilustrado van a ser fundamentalmente en Austria con José II, en Prusia con Federico II y en Rusia con Catalina II. En España podríamos hablar de la época de Carlos III. Vamos a terminar por último hablando del contexto filosófico. En Alemania domina claramente el racionalismo, que defiende que la razón es la responsable de todo conocimiento, sin que intervengan los sentidos. Pues bien, frente a esta corriente, en el siglo XVIII surge el empirismo, que establece que el origen y límite de todo conocimiento está en la experiencia sensible, es decir, en los sentidos. Pero es necesario también aludir al materialismo, como corriente que surge en la Ilustración. El materialismo es un pensamiento muy conectado con el desarrollo científico, pero posee ante todo una intencionalidad ética y social. La naturaleza debe ser guía para el hombre, desplazando de este papel a la religión. Pues bien, en este contexto hemos de situar el desarrollo de la filosofía kantiana. Durante el siglo XVIII, Prusia se convierte en potencia europea. Esta obra la inicia Federico Guillermo I y la continúa su hijo Federico II el Grande, al que Kant le concede el honor de dar nombre a esa época, la época de Federico. Pues bien, Kant en su primera época seguirá la línea dominante racionalista, hasta que Hume le despierte de su sueño dogmático. La filosofía que funda Kant se denomina criticismo y supone una superación del empirismo y del racionalismo. Quiero terminar haciendo mención a ese artículo, contestación a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Pues bien, este artículo fue publicado en diciembre de 1783 y es reconocido como uno de los textos más influyentes de filosofía mundana que se haya escrito nunca. Presenta un cariz claramente persuasivo y con un lenguaje muy accesible. Es evidente que Kant no escribe aquí para especialistas, sino para el gran público. De hecho, no se encuentra en el término específicamente filosófico. Hay que hacer notar el entusiasmo que transmite este texto, compuesto fundamentalmente desde la pasión, desde el optimismo y la confianza en las capacidades humanas. Muchas gracias.